Buenas noches, amados hermanos de este estudio de Génesis. Hoy lunes 13 de julio iniciamos el capítulo 10, los descendientes de Noé. Un capítulo que podría ser árido, pero que profundizando, como me ha sucedido a mí y sé que a ustedes también, profundizando en los sucesos nos trae mucho conocimiento. Y este conocimiento nos va a revelar mucho sobre los orígenes de las naciones en la tierra. Esta tierra, hermanos, que al presente aguarda la manifestación gloriosa y misericordiosa de Dios nuestro Señor. En lo que nos ha tocado vivir al presente, en esta pandemia horrorosa, en la cual estamos inmersos desde hace 7 meses. Empezamos en enero y estamos en julio. Oremos un momento, hermanos, antes de iniciar la lectura de este capítulo. Padre de misericordia, amado Señor, revélate esta noche a nuestros corazones, Señor, a través de esta enseñanza. Trae conocimiento y trae revelación, Señor, sobre lo que tú quieres que se fije en nuestros corazones hoy día, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu a desarrollar esta lección. Gracias, amado Señor, en tu nombre vamos a estudiarla. Amén. Capítulo 10, hermanos. Los descendientes de Noé. Es un capítulo de genealogía de familias que constituyen el origen de las naciones. Se da la genealogía de Jafet, de Cam y finalmente se menciona la de Sem, aquella línea que fuera, ¿se acuerdan?, bendecida en Génesis 9:26. Ya más adelante lo vamos a ver. Y que en sus generaciones traería a nuestro Mesías Redentor, a Jesucristo el Señor. La línea de Sem hasta la venida de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Las genealogías empiezan a partir de Jafet, luego pasan por Cam y al final Set, pero el orden en la palabra está de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, pero en el capítulo 10 se empieza por Jafet, ¿no? Entonces vamos a ver a Jafet. Vamos a leer el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Todos ustedes han recibido un mapa en los diferentes WhatsApps de la iglesia, donde están detallados los sitios de cada hijo de Noé, donde se situaron, para ayudarnos en este capítulo. Sería bueno que lo tengan a la mano. Los hijos de Cam, versículo 6. Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Ananim, a Lehabim, a Naftuim,
a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos y los caftoreos. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Bien, entonces vamos a empezar con Jafet. Su nombre significa ensanchado, engrandecido. El territorio que ellos ocuparon está entre los mares Caspio, Negro y el gran mar grande, que es el mar Mediterráneo, ¿no? Tuvo un comportamiento, recuerdan, de mucho respeto y de honra a su padre cuando éste se embriagó, ¿no? Su padre dijo de él, en el versículo 27 del capítulo 9, dijo, engrandezca, y así fue, Dios a Jafet. Y la segunda parte, habite en las tiendas de Sem. De su bendición se formaron, esta bendición recibida, se formaron grandes naciones que abarcaron extensas regiones, como ya lo acabo de decir, entre el mar Caspio, Negro y Mediterráneo. Y también ríos, porque a las orillas de esos ríos también se erigieron varias ciudades, los ríos Tigris y Éufrates, que no son ahora muy familiares. Toda esa región es conocida como Euroasia, ¿no? Ahora, él tuvo 7 hijos que están mencionados acá y los voy a volver a nombrar porque son muy familiares para todos nosotros que leemos la palabra del Señor todos los días. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Son 7. De ellos se formaron clanes y naciones varias. Por ejemplo, los celtas, ¿no?, que dieron más adelante origen a los turcos, los tártaros, otros clanes, dando origen a los rusos, los medos, Persia, Irán, Siria, Grecia, Europa. Jafet, junto con Cam, formaron el gran pueblo Goyim, que significa gentiles, no israelitas, porque los israelitas estuvieron, su tronco es Sem, que lo vamos a ver la próxima semana. Y como profetizó Noé, ellos, Jafet y Cam, debían estar habitando pacíficamente con los semitas y compartiendo privilegios. Bien, Jafet, ahora vemos lo que ocurrió. Eso fue la profecía de su padre, de Noé, ¿no? Habitar con Sem, ¿no? Dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y también sean llamados junto con Cam a vivir pacíficamente y compartir privilegios. Bien, Jafet, al ensancharse junto con sus descendientes, ¿qué fue lo que buscó? Poder, ganancias, que son anhelos totalmente y 100% humanos, poder y ganancia, material, por supuesto. Ellos fueron unos conquistadores, ensanchados, engrandecidos, ¿no? Tal vez en la búsqueda de Jafet, de la prosperidad y de los
los anhelos materiales, en esa búsqueda, él oprimió, esclavizó, abusó de pueblos, y eso no agradó a Dios. Dice la palabra en Proverbios 15 que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos. Y eso vio Dios sobre el comportamiento de Jafet, ensanchado y engrandecidos. Entonces él, en Ezequiel, en el capítulo 38, vamos a leerlo porque es importante. Vamos a leer los versículos 1, 2, 3 y 4 para entender el trasfondo de esas naciones. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, pon tu rostro contra Gog. ¿Quién es Gog? En la tierra de Magog. ¿Quién es Gog y Magog? Descendientes de Jafet. Pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, o otros descendientes de Jafet. O sea que un descendiente de Jafet se hizo príncipe soberano de Mesec y Tubal, ¿no? Y profetiza contra él y di, o sea, eran grandes conquistadores, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas. O sea, Gog, Magog estaban llamados a enfrentar tratos, disciplinas muy dolorosas y fuertes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en su afán de ensancharse y de conquistar y de engrandecerse, se constituía rey sobre sus hermanos, digamos, ¿no? Y lo que Dios había dicho a través de Noé era que estaban llamados a compartir privilegios, a repartirse la tierra y no a tener esas actitudes, porque el único rey soberano ya sabemos quién es, ¿no? Pero todavía no había aparecido el perfecto de Dios, el tiempo de Dios, ¿no? El Proverbio 21, 31 es algo muy claro para entender todo esto. Dice, el caballo, o sea, estas naciones, se alista para el día de la batalla y para sus planes y sus propósitos, mas Jehová es el que da la victoria. Él es el verdadero soberano, ¿no? Hay un ejemplo en la palabra, en el Salmo 120, de un salmista, un creyente que mora entre gentiles, entre jafetitas, ¿no? Que dice así, ¿no? Ay de mí, dice el creyente. Y es un ejemplo que nos pasa a nosotros los creyentes cuando vivimos con los mundanos, con los impíos, con los inconversos, con los paganos. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar, o sea, habito entre mundanos, entre gentiles. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Y es verdad, hermanos. El otro día en una oración con mis hermanas, en un Zoom de oración, una de ellas dijo que no había paz en su familia, que cuánto anhelaba la paz en su familia. Y así es, hermanos. Y este salmista dice, yo soy pacífico porque yo tengo a Cristo, mas ellos me hacen la guerra. Salmo 120, léanlo, hermanos. Entonces, Jafet son las naciones engañadas. Estas naciones están engañadas. Jafet fue engañado en su afán de engrandecerse y de conquistar, sucumbió a la seducción del enemigo, del diablo, que dice que son naciones engañadas por Satanás, quien siempre es famoso. Él siempre sale a engañar a las naciones. En Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo del 3 al 7, ustedes pueden ver, pero en resumen dice que este Satanás, este diablo, engaña, dice así, dice en el capítulo 20, engaña a Gog y a Magog.
cuyo número de gentes, porque es numerosos, son muchos los moradores del mundo, cuyo número de gentes es como la arena del mar, ¿no? Entonces, es un engaño, son víctimas el mundo está engañado por Satanás. Vamos a continuar con Jafet, ya vamos a terminar sobre Jafet. El engrandecido y ensanchado Jafet será a la postre, hermanos, conquistado por el verdadero soberano y príncipe y rey justo, nuestro Señor Jesucristo, a quien se le ha dado todo poder y autoridad debido a su muerte en la cruz. Él ha recibido todo poder y autoridad y la va a ejercer en breve tiempo. En el Salmo 72:8 es un salmo mesiánico. Este rey justo tiene ya todo el poder. Dice, dominará de mar a mar. No son los jafetitas, no son las naciones las que van a dominar eternamente. Es el rey justo el que va a dominar eternamente. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él, no ante el soberano y príncipe de Mesec y de Tubal y de esos nombres. Ante él se postrarán los moradores del desierto, todos aquellos gentiles, los moradores del desierto, los reyes de Tarsis, todos los jafetitas, los de las costas, traerán presentes al rey justo. Los reyes de Sabá y de Seba, descendientes de Cam, ofrecerán también dones. ¿Quiénes fueron los que trajeron dones para el niño que nació en Belén? ¿No fueron los reyes del oriente? Todos los reyes se postrarán delante de él. Dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Todas las naciones le servirán. Bien, hermanos, siguiendo el orden en el capítulo 10, vamos a ver el segundo punto, los descendientes de Cam. El nombre de Cam significa muchas cosas: caliente, calor, enardecido, enfervorizado. Su hijo, que fue Cus, significa oscuridad, tostado, sin luz, apagado. También les mandé la figura de los 3 hijos de Noé. Su nieto Nimrod significa rebelión, atrevimiento, osado, tirano, insolente. Todo eso significa Nimrod. Hablemos un poco de Nimrod. En el versículo 8 dice que fue el primer poderoso en la tierra. Ya antes del diluvio, en las genealogías de las vidas de Caín, ¿se acuerdan de los caínitas? Hubo otro poderoso, que fue, ¿recuerdan? Lamec. Y como nos ha refrescado nuestra hermana y maestra Mari Carmen, en el capítulo 9, nos dijo que la naturaleza humana caída busca siempre imperar. Y acá Nimrod busca imperar a como sea, a como dé lugar en esa tierra. Y la palabra que hoy en día está muy en boga hablar es empoderarse, ¿no? Entonces ellos buscan, los jafetitas y los de Cam buscan esos empoderamientos sobre los hombres. Es Nimrod el que desea ahora convertirse, tanto los de Jafet como ahora los de Cam, buscan en convertirse en soberano de un imperio mundial. Él quería eso. Esas aspiraciones tuvo, ni más ni menos, y las intentó, por supuesto que lo intentó. También destacó Nimrod en labores de caza, como dice en el versículo 9, vigoroso cazador de animales, por supuesto, pero también le interesó conquistar y cazar el corazón de los hombres de esa época para sus propósitos. Vamos a leer el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, 4 ciudades.
O sea, él se convirtió en rey de 4 ciudades en la tierra de Sinar. Versículo 11. En Asiria, otra región, también se edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, grandes ciudades también. Son nombres que para muchos de nosotros, es decir, para toda nuestra congregación, nos son muy familiares, porque somos grandes lectores de la palabra del Señor, gracias a Dios. De Babel sabemos que se deriva Babilonia, quien a lo largo de toda la Biblia aparece en escena una y otra vez, como enemiga de todos aquellos que somos llamados a hacer un testimonio y a ejercer un servicio a Dios en este mundo. Somos sus enemigos. La Babilonia del Antiguo Testamento es una ciudad, un fuerte imperio, y la Babilonia del Nuevo Testamento es todo un sistema, y ambas están en total hostilidad a Dios y cuanto más a nosotros. Recordemos la profecía que Noé usó para Cam. El Cam es el padre de Cus y el abuelo de Nimrod. En 9:25 dice, maldito sea Canaán. Lo maldijo en su hijo. Siervo de siervos, pero ellos querían ser reyes de reyes. Pero la profecía era, serán siervo de siervos a sus hermanos. Pero la rebeldía inherente, como ya lo acabo de decir, lo hizo por el contrario erigirse como un soberano en la figura de Nimrod, ¿no? Bueno, el capítulo 11 va a tocar este tema. Ya estamos terminando, vamos a tocar otros hijos en la descendencia de Cam. Están nombrados en el versículo, entre los versículos 13 al 18. Varios nombres que también son muy familiares porque nosotros leemos la palabra del Señor continuamente. Los filisteos, por ejemplo, los eteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los araceos, los cineos, etcétera, etcétera. Todos ellos se dispersaron desde Sidón hasta Lasa, pasando por Sodoma, por Gomorra, por Adma, por Seboín, territorio de Canaán, hijo de Cam. El mismo territorio que Dios mandó conquistar a Israel. ¿Recuerdan, hermanos? Ese es el territorio de la tierra prometida. Ese es el territorio que Dios mandó conquistar a Israel. Era una tierra que fluía, ¿qué dice Dios? Que fluía leche y miel, pero también era una tierra llena de estas gentes, que eran unos gigantes en agresividad, unos emperadores, una generación que nunca quisieron ser siervos de siervos, al contrario, quisieron enaltecerse, ¿no? Era una tierra prometida para los israelitas, pero les costaría conquistarla. Y finalmente, hermanos, otros nombres de los hijos de Cam figuran en el versículo 6, muy importante. Misraim, otro hijo de Cam, que dio origen a la nación egipcia, muy importante. Y Fut, que dio origen a la nación de Libia, ¿no? Etiopía y todos esos territorios. Y ya hemos mencionado a Cus, el otro hijo de Cam, ¿no? Que se fue hacia el norte, cerca de donde se estableció Jafet, ¿no? En Asiria y Babilonia, ¿no? Entonces, hermanos, hay un pasaje con el cual yo quisiera terminar, que está en Hechos, ¿no? Quería decirles que el Señor me mostraba, ¿no? Que Noé, en su linaje, vino de Set, y Jesucristo igualmente, ¿no? De Set, del linaje de Set, no de Caín, ni de Abel, ni de los demás, bueno, Abel murió, ni de los demás hijos de Adán y Eva, sino de Set. Y por su sangre,
por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos de ese linaje de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Somos de su linaje. Es Adán, es Set, es Noé, es Sem, es Jesucristo y somos nosotros. Cada uno se puede poner su nombre. Somos ese linaje piadoso. Ya lo hemos visto en el capítulo 5. Pero en Hechos, en el capítulo 16, hay un versículo, el 24. Miren, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, sigue diciendo varias cosas más, pero dice en el 26, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, el único Rey justo, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Gracias, Señor, te damos. Hermanos amados, al próximo lunes vamos a continuar con el tercer hijo de Noé, que es en verdad el primero, Sem, la genealogía bendecida por Dios. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta el próximo lunes.